Bueno, pues ¿qué tal a todos? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy bueno. Vamos a hablar algunas cosas y misterios de la Antártida. Aquí está Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Hola Alejandro, bien, gracias. Aquí estamos ya listos. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la Antártida. Por ahí Ricardo tenía información interesante. Entonces le voy a pasar el micrófono para que él nos comente y luego yo le entro el tema. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues prácticamente la información, bueno, ya hablamos alguna vez de la Antártida y hablamos sobre que hay países que están ahí, son como 20 países y todos tienen bases, ¿no? Los que más tienen ahorita es España, Rusia y no recuerdo qué otro país, pero bueno, son tres los que tienen más bases que otros, ¿no? Y que de alguna manera ellos están en esa tierra esperando, pues explorándola primeramente, pero la realidad es que hay suficiente agua, todavía agua dulce, y hay minerales, hay petróleo, hay muchas riquezas ahí abajo de esa nieve, riquezas naturales, y que de alguna manera están protegidas, tienen ahí un convenio para que simplemente se use como de exploración. Y, y bueno, pero tiene un límite, ¿no? Tiene una fecha y está próxima a vencerse esa fecha. Entonces ya tendrán que definir nuevos acuerdos, si es que se mantiene nuevamente con esa política de solo investigación, solo exploración, o ya puede ser que exista la política de explotación. Entonces ya veremos en el tiempo qué nos dicen los acuerdos que ya han realizado, pero lo que hoy vamos a platicar es una información que de alguna manera se ha estado generando como una especie de rumor referente a lo que todos hemos visto, el porqué de los vuelos sobre Antártida no pueden ser realizados, ¿sí? Salvo los que están ahí explorando, que tienen sus propios helicópteros, tienen sus drones para explorar, pero todos los vuelos comerciales, incluso si ustedes visualizan, hay cosas muy ilógicas, ¿no? Si vemos un globo terráqueo en su forma natural redonda, pues hay líneas que nos permiten llegar, por ejemplo, de Estados Unidos a Australia de una manera muy, muy fácil, muy directa. Pero resulta que seguimos teniendo la ruta más larga, ¿no? Es decir, se vuela de Estados Unidos hacia el lado europeo, a África, y de África se vuela hacia Australia. Sí, que bien puede ser por un tema de combustible o lo que sea, o de escala, pero realmente no es así. Lo mismo sucede con la navegación. Existen barcos comerciales o de turistas que van a hacer un recorrido y que dicen, bueno, ya a mí me interesa ir a Australia nuevamente como el punto de referente más lejano, desde una perspectiva de cruzar, por ejemplo, Estados Unidos, yéndose por todo el borde de lo que es México, llegando hasta el Canal de Panamá, cruza el Canal de Panamá, se va hasta la parte de África, se va por todo la parte de la orilla de África hasta llegar a Australia. Mientras que si vemos un globo terráqueo, pues podríamos tomar dirección contraria y llegar mucho más rápido a Australia, ¿no? Si es que fuera esa la mejor ruta. Y pues no hay una explicación de por qué esa ruta tiene que ser así de extensa, con ese recorrido. ¿Y por qué no se puede sobrevolar sobre esas áreas, ¿no? ¿O por qué no se puede ir en esa otra dirección hacia el lado oriental o hacia el lado, en este caso de Australia? ¿Por qué no pueden recorrerlo de esa manera inversa, ¿no? Algunos decían, no, pues es que es por la rotación, porque si la rotación tardarías más, ¿no? Porque estarías yendo en contra o se estaría alargando y no llegarías. No, pero eso no sucede. Al final no tiene una explicación lógica, sino simplemente es una regla que se tiene ahí por los gobiernos, un tratado, y ese es el tema que hoy estaríamos comentando, referente a la Antártida, y cómo también
gente que ha estado ahí explorando se ha atrevido a cruzar más allá de la Antártida, ¿no? Ha habido exploraciones que han utilizado helicópteros para ir y brincarse el muro, porque alrededor o al llegar a la Antártida hay unos bloques muy grandes, casi perfectamente cortados, pero bueno, no son perfectos, pero sí se ve un corte muy, muy interesante y son muy altos. Tienen una altura impresionante que parecen edificios y que no se pueden, digamos que si vas en un barco es difícil escalarlo, ¿no? Y si vas en un helicóptero, pues sí puedes brincarlo, sí puedes subir, pasar. Y hay algunas imágenes donde se muestra que más allá de esa Antártida, de lo que se supone que es el límite de la Tierra, por así llamarlo, se ve que hay más montañas, más nieve, obviamente, pero si se explora un poco más allá, se ve que hay más tierra, ¿no? Incluso se ve que no termina de haber más tierra. Entonces por ahí empiezan a surgir las historias, ¿no? Y todas las historias que empiezan a surgir hacen referencia a los mapas antiguos. Y de alguna manera estos mapas antiguos los empiezan a estudiar nuevamente y se ve que efectivamente hay anillos de nieve que en una tierra se ven y que en primer plano, pues digamos que estamos nosotros con estos continentes, y luego en un segundo plano, una segunda circunferencia más hacia afuera, hay otros continentes con otras tierras, que incluso algunas de ellas ya en teoría desaparecidas, y más allá un tercer anillo donde aparece nuevamente otras tierras, ¿no? Si hablamos de continentes, digamos que somos aquí 7 continentes, por decir un número, se encuentran otros 15 continentes y después otros 20 y tantos continentes, ¿no? Entonces hablamos de mucha tierra, pues no, nuestra tierra no se define nada más en este contexto de lo que conocemos como en la parte turística, pero se define más hacia allá, ¿no? Y muchas de esas exploraciones han descubierto que existen como 3 puertas, es decir, en esas capas o en esos bloques de hielo se generan 3 puertas, en determinados tiempos se deshiela y se permite el paso. Ese paso obviamente está prohibido, se supone que nada más ciertas personas lo pueden pasar en barco, y esos barcos que han pasado ya no han vuelto, en teoría. Todo esto es información que en teoría está documentada, la tienen todos los países que están ahí con sus bases, y existe toda esa información. Incluso si se busca en esos mapas, se va a encontrar la Tierra como está ahorita, esos bloques de civilizaciones pasadas, como fue los de la Atlántida, perdón. También se ve que ahí está toda esa civilización. La parte de los mayas, también hay una civilización que se llaman los suyas o algo así, que son los que tenían una información, que eran más sabios que los mayas, y ellos eran los que les daban esa información. Y luego sucede que luego existe la palabra extraterrestre, ¿no? Y cobra un significado diferente si lo vemos desde esa perspectiva, porque son gente, es de la tierra extra, ¿no? Entonces es gente que está aquí, son seres que están aquí, para no llamarlos gente, seres que podrían ser igual que nosotros o diferentes, y que tienen una tecnología diferente y que están en ese lado de esa tierra, ¿no? De esa tierra extra, y que por lo tanto todo el tiempo han estado ocultos aquí, llamados como extraterrestres, y que de alguna manera tiene sentido si hacemos caso a toda esta información que se muestra desde los tiempos de los primeros mapas o los primeros registros que existen, donde también había muchos seres mitológicos y que se supone que todavía existen de ese lado. Tal es el caso del Leviatán, que sea al lado norte del planeta. Hay una puerta que se abre cuando el sol pasa por ahí, se derrite. Para esto se dice que hay otro sol del otro lado, porque al final de cuentas empezamos a descubrir que el sol y la luna son elementos no naturales, sino son creados con tecnología. Al final de cuentas el sol y la luna tienen el mismo tamaño, por eso es que coinciden en tanto ¿cómo se llaman? En los eclipses.
Y por eso también cuando observamos el Sol, al ser una estructura, pues que no es natural, pues se puede ver el tamaño, ¿no? Incluso el cómo pasa la luz a través de las nubes. Se ha visto las nubes que están adelante del Sol y de la Luna. Ha habido muchos elementos que si buscan por internet, obviamente muchos pudieran ser falsos. Y ya con todo este tema de la edición y de las imágenes con el inteligencia artificial, pues tiende todavía a distorsionarse más la información. Pero bueno, existen esas evidencias, existen esas historias que son muy, muy creativas o son demasiado detalladas, depende cómo lo quieran ver. A mí se me hacen muy interesantes, independientemente de que sean verdad o sean mentira. Es una historia que tal vez empecemos a conocer, y si fuera mentira todo esto, pues yo creo que no había ningún problema en que develaran el tema de por qué no puede transitarse o sobrevolarse la Antártida, ¿no? O por qué no pueden pasar esos bloques de hielo sin ningún tema. Entonces ahí como primera parte es eso, ¿no? El decir, bueno, hay más allá de esa tierra, hay otras tierras que aún aparentemente no han sido exploradas, pero que con videos que existen en la red y que son videos pues ya muy antiguos, que han subido no ahorita, sino que ya tienen años, se puede ver incluso unas montañas y por la distancia se ven unos seres, ¿no? Unas personas demasiado grandes, digamos que gigantes, que van caminando. Y hablamos de más de 3, más de 4 personas que se ven que se mueven. Y dices, bueno, pues el tamaño de la montaña desde la distancia que la están tomando es muy amplio, es muy grande, y para que se vean los seres así muy definidos, pues quiere decir que están también ellos muy grandes, ¿no? Hablamos de 5 metros, por ejemplo, 4 metros en estatura. Y bueno, son esas pequeñas cosas que van surgiendo ahí, sin tomar aquí el tema ovni ni nada de eso. Simplemente es una especie de investigación que se ha estado realizando desde hace mucho y que poco a poco han estado soltando información referente a lo que sucede, ¿no? Y sobre todo con lo que yo mencionaba, el enigma, o por qué no se puede sobrevolar o no se puede navegar más allá de esa cortina de hielo, que incluso se ha visto, hay una fotografía de un jet sobrevolar esa capa e ir formando. Sí, hemos visto los aviones a propulsión a chorro. Bueno, pues pareciera un avión a baja altura que va creando esa cortina, va enviando una capa que asemeja al hielo, pero es muy delgada, y va creando una cortina para que se mantenga el límite, pues, de lo que es esa zona, ¿no? Que está prohibida. Entonces, bueno, no sé, aquí lo dejo un ratito, Alejandro, para ver si quieres comentar algo o podemos seguir con otra información. Pues sí, nada más un poquito y le seguimos. Fíjate, de todo eso que comentaste, hace tiempo ya habías platicado por aquí de primero los bloques esos, ¿no? Tipo rectangulares que parece que los cortaron a mano y que dicen que son naturales, que se ve muy raro, ¿no? Porque tienen ángulos de 90 grados, si es que no nos están viendo la cara con las imágenes, ¿no? Que se ven en internet. Hace rato, antes de entrar aquí, estaba viendo unas imágenes en video de esos bloques, un bloque, y la fuente era Infobae, ¿no? Que se supone que es una fuente, pues, relativamente confiable, o por lo menos que muchas personas lo dan porque es cierto. Y bueno, me llamó la atención la fuente, me llamó la atención el bloque, y pues sí, ya lo habías comentado antes, y hoy de nuevo. Por ahí tenemos a algunas personas conectadas. Saludos a todos. Ahorita no les veo el nombre, pero saludos a los que están conectados. Si tienen algo que agregar o alguna pregunta de lo que estamos comentando, con confianza. Bien. Sobre las bases, pues yo creo que los mismos países, a lo mejor que se repartieron parte de América Latina, ¿no? Cuando llegaron los españoles, y los que se repartieron en África son los que están allá en la Antártida, ¿no? Estados Unidos, me imagino, España, Holanda, Francia, me imagino que también está Alemania, aunque sea un pedacito, ¿no? Etcétera.
Y Rusia, como dijiste, ya a estas alturas, aunque originalmente no estuviera invitado, no dudo que haya una buena rebanada de China, ¿verdad? Y si no, pues pronto yo creo que la pueden negociar con la importancia que están tomando. Y me llamó la atención, vi como unos 2 o 3 videos en la semana, y en uno de ellos, en unos vi unas personas que visitaban, pero en plan turístico, ¿no? Que se iban en barcos pequeños, tipo veleros, en lugar de irse en barcos grandes, ¿no? O en aviones. Y pues no, sí, es toda una aventura, ¿no? Ahora, los dos que vi partieron de Argentina, ¿no? Por allá de la Patagonia, para llegar acá. Y no, pues la verdad que para ir en un bote pequeño, pues hay que tener mucho valor, ¿no? Porque como puede que te toque este clima tranquilo, que dicen que dura nada más unos días, de repente se alborota el mar, por lo mismo que decías que ahí se juntan todos los mares, y entonces se hace una revoltura, ¿no? De corrientes frías con corrientes calientes, y de repente se pone muy agitado el mar, y pues para no ir en un barco de veras grande, ¿no? Así como para que veas el peligro desde lejos, de repente hay vientos de 150 y hasta 170 kilómetros por hora, ¿no? Entonces allá son relativamente comunes, y pues si tú te imaginas ese viento, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Florida, pues ya es como si llegara un ciclón, ¿no? Y resulta que allá, Sí, pues no hay para dónde correr. sí, exactamente. Entonces, sí, sí se pone bastante feo por ahí, ¿no? Y bueno, algo así nada más a agregar para regresarte el micrófono y que sigas ahí con la historia. Encontré una página, no alcancé a leerla toda, pero que decía, creo que era la de muy interesante de la revista, y decía 5 cosas interesantes de la Antártida. Y de esas 5, una que me llamó la atención dice las cataratas de sangre, ¿no? Que creo que ya habíamos platicado, que es un fenómeno que se da por allá, y que decían que era debido a unas algas por allá que producen ese color, pero ya después sacaron una explicación un poquito más lógica que decían, no, pues eso que se ve es óxido de hierro. Quiere decir que independientemente de que lo fabriquen las algas o que esté en la tierra, ¿no? Como hay en muchos lugares, por ejemplo, aquí en Jalisco, México, hay lugares donde hay mucho hierro y tenemos tierra roja, ¿no? Entonces, si por allá también tienen algún lugar donde haya mucho hierro, sobre todo en la superficie, y al salir, pues sale directo al hielo, al oxígeno, ¿no? Y al ambiente frío, pues se oxida más rápido que si fuera en el Sahara, por ejemplo, con el calor. Entonces se oxida, y dicen que depende de la época del año, se ven sí como si pasara un río, ¿no? Pequeño de color rojo. Y ahí lo que Ujú. me llama la atención es, digo, ¿habrá tanto hierro? Bueno, pues sí, digamos, un continente enorme, ¿no? Pero exactamente en ese lugar, ¿habrá tanto hierro así como abajo? ¿Y de dónde saldrá, no? A veces echando a volar la imaginación, no digo que esto sea cierto, pero a veces dices, no, pues imagínate una ciudad grande, ¿no? Así como Nueva York, la Ciudad de México o algo así, donde hay muchos edificios y donde la estructura de esos edificios, pues es hierro, ¿no? Junto con concreto. Si hubiera no sé, un cataclismo o algo de tal manera que la gente se desplazara, abandonara, por decir algo, esas ciudades, y esas ciudades después, a falta de mantenimiento, los edificios se cayeran, pues iban a convertirse en pequeños cerros o montañas, y con el tiempo esa estructura pues también se iba a oxidar, ¿no? Y después, no sé, pasados muchos siglos, muchos milenios, a lo mejor llegan nuevas generaciones de humanos, hacen una mina, y ellos fascinados porque encontraron una mina de hierro, cuando resulta que pues antes había una ciudad, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí, adelante, síguele, Ricardo. Sí, también se dice que esas cataratas o esa parte rojiza también la produce una bacteria. Entonces, sumado Ah, a el alga y la bacteria, pues también tiene un sentido que biológicamente puede ser cierto, ¿no? Porque al final de cuentas, si hubiera hierro,
pues estaría muy a flor del hielo, ¿no? Para que estuviera tan visible o emanándolo de esa manera, y el fenómeno de la alga y de la bacteria sí lo han registrado. Entonces, bueno, al final de cuentas no estamos ahí, no tenemos las pruebas, pero bueno, es lo que se puede ir deduciendo, ¿no? De referente a lo que puede pasar. Volviendo al tema que comentaba de los mapas antiguos y de cómo se empieza a relacionar esta historia de la Tierra extra, y con referencia a la Luna, al ser un satélite artificial, igual que el Sol, pues se menciona que esa capa, la Luna no tiene una luz propia, aunque pareciera que sí, porque de repente es muy luminosa. Y bueno, incluso me ha tocado ver una mañana vi una luna de un lado donde, si el Sol estuviera del lado contrario, mostraba lo que se dice que es la parte oscura, ¿no? De la Tierra, la sombra. Ajá. Y el Sol estaba del otro lado. O sea, de esas mañanas que ves a la Luna y el Sol juntos, pero que la sombra no te cuadra, ¿no? Entonces, caray. O sea, hay una luna menguada donde el Sol está del otro lado y la Tierra está acá, o sea, creando una especie de triángulo, ¿no? En las posiciones, y en qué momento generó esa sombra. Pero bueno, son de esas cosas que a veces no se explica uno. Y comparando, mucha gente que ha estado ahorita investigando ese tema, y cada vez hay más información, estuvo comparando la luna con las imágenes. Anteriormente veíamos que la luna reflejaba como un conejo, ¿no? Esa era como la clásica, sobre todo cuando estábamos niños, que veíamos el conejo en la luna y se hacían las historias y todo eso. Ahorita, si vemos el reflejo de la luna, vamos a ver una parte de lo que es el continente, obviamente comparándolo con los mapas antiguos, ¿no? Y muchos de ellos son de gente que estuvo navegando, pero siglos atrás, ¿no? Incluso antes de los egipcios. Y hay esos mapas, incluso porque se muestra ahí la sirena, se muestra el Leviatán, que es uno de los monstruos más peligrosos, y muchos alrededor, ¿no? Y si comparan uno de esos, que por ahí les voy a dejar las evidencias para que Alejandro, si tiene oportunidad, nos comparta en las pequeñas imágenes en cuanto se pueda. Ahí se ve perfectamente cómo se empalma, ¿no? Ellos muestran a la luna y sobre la luna empalman el mapa y hace el match perfecto. O sea, las tierras contra el reflejo de la luna es perfecto. Entonces no hay forma que digan, oye, pues esto no puede ser. Pero bueno, entonces ¿de dónde sacaron esa forma, ¿no? De dónde la luna, de dónde adquiere esas manchas, ya sean reflejadas o sean propias, de dónde las adquiere, que hacen un match perfecto con el mapa de hace siglos, ¿no? Entonces sí es muy interesante el encontrar una explicación sobre eso, ¿no? Que no la tienen, simplemente se les está demostrando que hay esas evidencias. Y dices, bueno, entonces la luna es un reflejo, refleja la Tierra, ¿sí? Dependiendo del ángulo donde se encuentre, reflejará la Tierra que se está observando. Y bueno, esa es una muy, muy interesante. Hablaba de 3 puertas que se generan, o 3 deshielos que se producen, donde uno, que es el que tú mencionabas, en ese lado de la Tierra, donde hace más viento y se juntan, ahora sí que las corrientes, ese es el lugar más peligroso, y es donde se dice que está el Leviatán. Y el Leviatán, pues, es como una especie de serpiente muy grande, es gigante, y este es el que protege y tumba los barcos o los aviones, ¿no? Incluso porque puede salir y hacer brincos como los peces voladores, y en el aire pues se los puede aventar. Entonces, eso es lo que se dice, obviamente. Por ahí hay un video muy, muy interesante, no sé si fue una producción, pero fue muy, muy bien hecho, de un cuate que anda en una pequeña embarcación, una especie, no es un kayak, pero es un barquito, una lancha, bueno, no es una lancha tampoco, pero bueno, es una embarcación pequeña. Logra cruzar el camino del Leviatán. Aparte que hay que hacerlo muy rápido porque se deshiela
y se vuelve a congelar muy rápido. Entonces, tiene así también como su reto, ¿no? Según lo que cuentan. Entonces, se aventuró, lo cruzó, y ya que estaba del otro lado, seguía grabando, y de repente empezó a ver formas o estructuras de piedra en el mar. O sea, había otro mar, ¿no? Es el mar que sigue, o la continuación de este, pero con esa línea. Y veía así todo difuso, no se veía la tierra, no se veían colinas ni nada de eso, pero sí se veían pequeños bloques y bloques muy definidos con cortes angulados, que estaban como estructuras clavadas en el mar, como si se hubieran arrojado y hubieran caído ahí, o de alguna manera se hubieran ladeado y quedado con esa situación, ¿no? De hecho, ahí, entre las que logra captar haciendo un zoom, obviamente se ve muy real porque incluso los celulares no tienen muy buena resolución, en el que por lo menos el que traía él, y se ve una estructura de los que están, ¿cómo se llaman? Las cabezas estas que están en el... Ay, se me fue ahorita el nombre. ¿De Rapa Nui? Ya ves que hay unas cabezas que luego empezaron a excavar y ven que era todo el cuerpo en una isla. Sí. ¿Sí son esas? Pascua. Ah, de Pascua, ajá, ándale. Entonces por ahí se ve una, ¿no? Y dice, ¿qué está haciendo esta cosa aquí? Entonces así como que se torna muy muy dramático. Muy surrealista la cosa. Ajá. Sí, muy dramático, sí. Porque de repente está viendo esas escenas y luego de repente ve que por allá vuela algo, así como una serpiente, y dice, ¿qué es eso? ¿No? O sea, y se ve que cae, y luego de repente se acerca a una de las rocas, se sube, y en cuanto se sube la roca, llega esa serpiente, así que te impresiona la calidad así muy cinematográfico en la producción, por eso dudo que le hayan invertido tanto ese pequeño clip. Que sea real. Está muy, muy, muy bien hecho. Y es se supone que es el Leviatán, ¿no? Y ahí se corta porque la serpiente esta sale como los dragones, unas cosas las abre y lo ve, ¿no? Entonces ahí como que se acaba todo este tema, pero dices, bueno, y luego cómo hicieron llegar el video acá, ¿no? Tiene sus preguntas también. Esa es una, y luego está otro que todavía se ve un poco más creíble, donde gente que está explorando de la parte rusa, porque Rusia y España son los que tienen más estaciones ahí, se logran cruzar y empiezan a ver lo que les decía, las montañas, esos seres que caminan, pero se ve que es una exploración más allá, ¿no? Incluso dejan el helicóptero en una posición segura, caminan, exploran y luego regresan porque hace demasiado ruido. Entonces, si realmente existiera una criatura de ese tipo, pues obviamente los tumbaría, ¿no? Y regresan. Fue una exploración simplemente para observar y así lo tienen, ¿no? Entonces no se explican qué son esas otras criaturas humanoides que están del otro lado. No puede ser pie grande porque sería demasiado grande. Y bueno, ahí también está esa evidencia que pudiera ser falsa o no, pero tiene mucho de realismo. Entonces, si es falsa, la hicieron muy bien. Ahí los felicito, fue una muy buena producción. Y hay más historias de ese tipo, ¿no? Entonces, cada vez, tanto con la comparativa de los mapas, las referencias que existen con relación al tema del sol y a la luna, y que hay un sol más allá para que alcance a cubrir también esa tierra, quiere decir que hay otro sol artificial para que también a ellos les esté haciendo, y de repente se ve incluso que hay dos soles, ¿no? Y de repente se ve el fenómeno de la cúpula, donde también se menciona que hay un domo, y esos fenómenos los hemos visto, por ejemplo, cuando han explotado en las noches algún misil o alguna nave que envían, o algún globo aerostático, no un globo aerostático, perdón, un globo de esos para medir la atmósfera y para esos que envían,
para estar, bueno, de repente se elevan demasiado y se ve que hay un choque, ¿no? Entonces, hay también ese tipo de teorías que se mencionan y empiezan a mostrarse, ¿no? Empiezan a mostrarse que si fueran a la Antártida tuvieran esa visibilidad de ese domo, pero bueno, esa es otra de las historias que se están manejando por ahí, pero lo que se me hace muy interesante es cómo los mapas antiguos empiezan a tener esa correlación, no sé si sea forzada, no sé si sea con una connotación de tratar de buscar explicaciones a algo que está totalmente vedado, que los gobiernos tratan de evitar, y que bueno, la gente empieza a hacer, como tú mencionabas, exploraciones turísticas, pero también solo llegan a las bases que están más protegidas, donde casi están toda la mayoría de los países, que son aproximadamente 20, y que obviamente conviven con toda la gente que está ahí, les preguntan cosas, y incluso hay gente que sí les llega a comentar, pues, que todo eso hay secretos, pues, ahí, ¿no? Obviamente no sé si sea como parte de la promoción del turismo, de como acá que nos creamos nuestras propias leyendas y todo eso para promover el turismo, pero bueno, hay ese tipo de historias también de ese lado, ¿no? Y obviamente después explorando un poco más allá y siguiendo los mapas antiguos, pues también están tierras que pueden estar, por ejemplo, como la de los Anunnakis, lo de ¿cómo se llaman están los Anunnakis, todos los antiguos, que tú te sabes algunos, nomás ahorita no me acuerdo con esto de la gripa. Y también se dice que ahí están las tierras, ¿no? O sea, están los Atlantes, los Anunnaki. Entonces, toda esa tecnología que ellos desarrollaron, pues la tienen desarrollada ya y se conocen entre ellos y se comparten. O sea, esa civilización está acoplada a lo que había, ¿no? Sigue existiendo, simplemente nosotros no tenemos contacto con ellos. Y la barrera que nos están poniendo, pues simplemente es una barrera de hielo. Una barrera ahí, digamos que no es imaginaria, pero finalmente es algo que se puede transgredir muy fácilmente, pero que de alguna manera no se realiza. Entonces sí está interesante este tema, pero bueno, ahí hay mucho por investigar todavía y información hay mucha. Nada más que pues también hay que estar, si les gusta el tema, pues hay que estar discerniendo, ¿no? Porque de repente te puede obsesionar si no cuidas muy bien lo que estás consumiendo, pues de repente te puede llevar a enajenarte, te puede llevar a crearte ideas más locas, incluso del tema de la conspiración. Y bueno, al final es una realidad y bueno, muy probablemente en poco tiempo estaremos descubriendo esa parte, ¿no? Ya se ha estado hablando del tema de los extraterrestres de una manera diferente y están mostrando apertura, pero bueno, también luego salen las locuras que vienen a tumbar todas las ideas de buena investigación con cosas demasiado falsas, demasiado burdas y hasta risa da, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres opinar algo ahí al respecto. Muy bien, sí, ya se me hacía que nos brincábamos a Jaime Maussan o algo. No, es otro pues, personaje. Mírate, sí, fíjate que yo había escuchado que sí hay bases de diferentes países, pero como tú dices, las bases están más cerca de las orillas, ¿no? Digamos bueno, si no hubiera hielo, diríamos que cerca de las playas. Uh-huh. Y realmente donde se meten a explorar son pocos kilómetros. Digo pocos kilómetros, me refiero a que no hay, digamos, un campamento que de manera planeada o cotidiana diga, mira, vamos a ir caminando hasta el centro y vamos y venimos cada tantos meses. No, pero escuché que los únicos que sí están cerca del centro, que es un campamento de los Estados Unidos,
pero que ahí no se sabe qué hacen, ni qué estén investigando, ni qué estén haciendo, ¿no? Y pues no creo que nos vayan a contar eso en el corto plazo. Ojalá que sí, porque pues eso aclararía muchas dudas. Porque en las orillas, pues, ¿qué investigas? Bueno, seguramente debajo del agua ha de ser un hervidero de vida, ¿no? Porque pues están las orcas, las ballenas, los pingüinos, a lo mejor hasta el leviatán, un montón de animales, y sobre todo animales pequeños o muy pequeñitos, hasta desconocidos, ¿no? O que van a descubrir así algún calamar raro, una araña acuática rara, insectos y todo eso. Pero eso es, pues en el mar, ahí cerca de la orilla. Pero adentro no, no pueden, no, por unos lados no pueden investigar mucho porque pues tendrías que perforar el hielo y son varios metros o a lo mejor algunos kilómetros. Y en los otros lados, porque yo vi algunos videos que dije, ay, ¿a poco esa es la Antártida, no? Al parecer algunos pedazos sí están, digamos, descubiertos, como que no todo es hielo, hielo, y donde se ve que está descubierto, no, pues, se ve un paisaje así como un bosque de esos que ves en las películas cuando se van a filmar por allá en Dinamarca, Noruega y aquellos rumbos, ¿no? Cuando es época de frío. Entonces se ven, pues digamos, un bosque así aparentemente con árboles tipo pinos y se ve muy, muy impresionante, como que para que hubiera más información, ¿no? De qué han visto allí, qué han investigado, qué tipo de animales y plantas hay, para qué sirven y eso como duda general, ¿no? Como cualquier público. Ya para algo más específico, pues nosotros estaríamos encantados que te dijeran que encontraron, por lo menos, civilizaciones, basamentos, edificios, rocas antiguas, ¿no? Una punta Clovis o cualquier cosa, sería así como que wow, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro. Y de hecho, parte de eso que tú mencionas, también hay evidencia, ¿no? O sea, digo, hay una cantidad impresionante de material y desde el 80, o sea, no es que se esté generando ahorita porque está ya el chat GPT o porque Dalí o lo Ujú, que sea. De hecho, son imágenes que por ahí algunas, incluso compartí una está bastante bien producida, se ve muy antigua, pero es una imagen fake, es totalmente ujú. falsa, pero está muy bien hecha, ¿no? Obviamente se parece a una película de ciencia ficción de los 70s o algo así. Entonces, ese tipo de material se está generando, pero con una investigación. De hecho, también hay otras imágenes que se han filtrado de gente que sí ha ido más allá y de alguna manera la información se dice que ha quedado de este lado porque de alguna manera se hizo una transmisión en vivo. O sea, esa gente ya no volvió. No se saben si murieron o si se quedaron del otro lado, pero las transmisiones fueron en directo precisamente porque sabían. O sea, ellos ya sabían que posiblemente no iban a regresar porque querían lograr Ujú. acercarse a esos puntos, ¿no? A esos puntos donde ya se veían como civilizaciones, lo que tú mencionabas, había ya árboles, había campos, había algunas estructuras que aparentaban ser ciudades, pero que no se sabía desde la distancia donde ellos estaban y ya no alcanzaban a percibirlo más que yendo. Entonces iban probando la comunicación hasta dónde daba y vieron que sí aguantaba. Entonces quiere decir que de alguna manera los satélites que de alguna manera han enviado, pues sí alcanzaban a estar de ese lado también disponibles, ¿no? En tema de comunicación. No lo sé, pero por lo menos en ese tipo de grabaciones, que de repente se distorsionaba la voz y todo, pero las imágenes Ujú, eran así como cuando se dijo que fueron al espacio y que ujú. había imágenes así muy difusas. Bueno, acá también, pero con tema de ciudades, ¿no? Incluso se veía una navegación en el espacio, es decir, en el cielo, se veía un transitar de como, no quiero decir que son platillos, pero sí se veía como una especie de naves, ¿no? O sea, naves que ya circundaban el espacio, o el cielo, en este caso, y que era como una forma de viajar. Entonces la persona que estaba ahí estaba muy, muy impresionada por ese tema, porque se veía ya, no se veía así como
el tumulto, pero sí se veían 2, 3 que iban y venían. Entonces se veía como ya algo muy natural, ¿no? Y obviamente se veía también a lo lejos ese tipo de estructuras que eran como edificios, pero eran unos edificios extraños, no eran con una estructura como la que nosotros tenemos, ¿no? Que es así muy geométrica, muy cuadradita. Se veía que eran más tipo como edificios, sí, como pirámides, incluso algunos, así como tipo de los mayas, o más del tipo de lo que está del otro lado, ¿cómo se llama? En Tailandia, en Singapur, por ahí. Ese tipo de estructuras que tienen unos detalles muy ahí. Adornados, parecidos a los mayas. Entonces se veían pero obviamente era una visión no borrosa, pero sí difusa, pero más o menos tendía a decir, oye, pues como que tiene ese estilo, ¿no? Entonces eso fue lo que se estuvo grabando. Estaban ahí, pero de repente se empezó a escuchar un ruido, se empezó a distorsionar más la señal y la comunicación se borró, y estos cuates pues se quedaron acá preocupados porque pues ¿qué pasó, no? O sea, hay que esperar a que regresen para ver si retomamos señal, y pues estuvieron ahí algunas horas, se fueron, regresaron al día siguiente para seguir en el punto porque para esto también luego las coordenadas son otras, entonces no sé si son otras porque no existen mapeadas en esa parte de ese territorio, entonces es difícil decir la coordenada de allá, ¿no? Pero entonces ellos sí tenían una referencia de dónde estaba el plano, llegaron, estuvieron haciendo como cada tercer día durante 2 semanas y ya no regresaron, ¿no? Entonces, pues ahí perdieron a 2 o 3 elementos importantes, pero que de alguna manera ya sabían, ¿no? Que esa era una de las probabilidades. Y te digo, hay muchas historias de ese tipo, algunas sí son que se ve que son muy de diseñador, y otras que se ven muy reales, entonces sí hay que verlas y hay que ver realmente a discernir si es real o no. Y obviamente, pues ahí están los mapas, ¿no? Están los mapas, están las evidencias de la luna, entonces hay cosas que ya podemos nosotros comparar sin mucho problema, y aventurarnos a agarrar una imagen, compararla con otra, sobreexponerla y ver qué cosas nos encontramos ahí de casualidades, ¿no? Y obviamente pues está todo ese tema de que luego gente de allá sí puede venir para acá, o sea, ellos sí tienen ese permiso de venir, de observarnos, de incluso convivir, porque muchos de ellos pues tienen forma humana y están aquí con nosotros, y que de repente también ahí se les sale, ¿no? Como la base reptiliana, que es como que la que más se mimetiza entre nosotros. De repente por ahí los cachan en las cámaras, cuando están muy eufóricos o haciendo algo, ahí se ve cómo es la pinza esta de los ojos. De los ojos, porque tienen una doble capa, pues ahí se nota, y luego la parte de los dientes, el cuello. Digo, hay varias cosas que ya están identificados, ¿no? Y que el gobierno sabe, pues, al final de cuentas, y que incluso el Vaticano tiene mucha información también de esto, tiene muchos libros, muchos mapas de esas tierras, o sea, yo creo que es el que más información tiene. Cuando se dice que la biblioteca esta que se supone que quemaron, Alejandría. La de Alejandría, pues que en realidad quemaron algo, ¿no? Pero lo demás se lo llevaron y lo tienen esto resguardado por ahí. Y pues tienen un búnker abajo con miles de cosas. Entonces, pues bueno, básicamente ahí ese es el tema de hoy, la tierra o la extra, la tierra extra, donde se habla que más allá de la Antártida están otros continentes, con otras personas, otros seres, y que bueno, de alguna manera empezamos a tener comunicación, tenemos contacto, pero que cada vez estamos más buscando, porque luego también se dice que no hemos salido de esta tierra, sino que realmente hemos estado visitando
o nos han estado visitando aquí mismo, ¿no? Y creo que sí tiene mucho sentido, porque si pensamos en que ocultaron esa información, ocultaron esa tierra extra, porque siempre le hemos llamado extraterrestres, ¿no? O sea, puede ser que ahí estaba oculto a plena vista que es gente que está aquí, pero en una parte extra de esta tierra que no tenemos contacto con ella. Sí, pues esa palabra, una de dos, o es manipulación, o es porque hasta hace, digamos, poco tiempo, pues se sabía más de los planetas que de la Antártida, ¿no? Sí, claro. E incluso pues todavía está en tela de duda los viajes, obviamente las imágenes que están perfectamente diseñadas por supuestos telescopios con alcances casi infinitos, y que dices, oye, ¿cómo puedo tener una fotografía de una supernova o de una nebulosa con esos colores, esa textura, y no puedo tener una fotografía de un ser o de la luna? Así es. Con esa nitidez, ¿no? Entonces sí te deja mucho ahí con esa... Sí, por ejemplo, sí, lo que es la Antártida, lo que es África, ¿no? Que es tan grande, que dices, ¿cómo es posible que, por ejemplo, con los aviones que Estados Unidos ya hizo pasar por ahí por Guatemala y México, ¿no? Con la tecnología LIDAR para, mira, aquí hay más ciudades mayas, y también qué casualidad que por donde pasó el avión, luego hicieron la ruta maya, pero Sí. también podría pasar por África o por la Antártida con la misma tecnología, y también darte una idea muy precisa de cómo está el relieve y si encuentras algo que sea no natural, pero o bueno, a lo mejor ya lo hicieron, pero no nos lo dicen, ¿no? Sí, claro. Y luego, como tú bien dices, o sea, puede ser que haya todavía en África territorios sin explorar, ¿no? Eso casi sería un hecho. Porque incluso en Brasil todavía se siguen descubriendo etnias. Todavía hay tierras vírgenes que se siguen descubriendo, y pues ya cuántos años se supone que tiene con habitantes, ¿no? Entonces sí, son terrenos muy extensos y que todavía falta mucho pues por explorar. Entonces imagínate, si lo de aquí todavía no terminamos de explorarlo y nos encontramos con que hay una tierra extra con esas dimensiones, pues es una locura, ¿no? Cambia todo el paradigma. Sí, ¿no? Y luego lo atractivo es de que, por ejemplo, acá, por ejemplo, donde vivimos, ¿no? En México, si alguien no quisiera que encontraras algo, digamos, no sé, nuevas pirámides, nuevos basamentos, pues nada más, se pone en complicidad con el gobierno, que no diga nada, van, lo dejan como si fuera cerrito, ¿no? Ahí que aguante otro rato hasta que quieran, o se roban las cosas que pudieran comprometer algo, ¿no? De explicar la historia antigua de la humanidad. Pero bueno, eso está, digamos, entre comillas, a flor de piel, o sea, puedes escarbar pocos metros y lo encuentras, pero allá, por lo congelado que está, digamos que está como estaba hace miles de años, y en teoría nadie lo ha tocado, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, cero manipulación. Entonces, si de repente se descongelara, sería, como dicen algunos por ahí, a lo mejor para reescribir los libros de historia, ¿no? Sí, y eso que dices es cierto, porque incluso también ahí hay algunas evidencias donde van tripulaciones a hacer investigaciones así de manera independiente, y luego ya están acercándose a una de las puertas, ¿no? Una de las secciones donde se supone que pueden pasar, que se manifiesta como un arco. Tiene un nombre así medio para que te dé miedo, pero ahorita no recuerdo cómo se llama. Y de repente, casualmente, empieza a haber una actividad donde parece que se empieza como una avalancha, ¿no? Pero no es una avalancha, sino que se empiezan a desprender partes del hielo y partes así como, se ve como dices, ay, o sea, y toda la gente pues se impresiona y se retira, ¿no? Porque dice, ay, no nos vaya a pasar que vamos ahí y de repente se nos llega a caer todo esto, ¿no? Y luego después se muestran otras imágenes donde ya se ve de una manera no igual, pero sí parecido a cómo estaba la estructura, y dices, oye, ¿qué pasó con todo lo que se había caído, no? Entonces sí está chistoso también eso,
cómo lo explican. Pero de Así entrada como sí que es como nos dices, asustan, ¿no? ándale, o es cierto, o ya activaron el Blue Beam, como dicen algunos, o algo, da una imagen ahí Sí, holográfica para que se asusten y se vayan. sí, exactamente. Digo, ya Estaría con tanta bueno. tecnología que hay y con Sí. tanto satélite que está invadido el cielo, pues se pueden hacer proyecciones de mil cosas, ¿no? Que de hecho una de las que también están, se supone que esperando hacer es la venida de, de Dios, ¿no? Del llamado, pues. Entonces es la Ujú. gente que cree y que está enajenada con esas historias, pues de repente van a escucharlas. Imagínate el problemón. Pero bueno, esperemos que no se dé ese caso Sí, para que no haya pánico. Pero así bueno, es. ese es el tema pues de hoy. Ahí está muy polémico en el sentido de que pues es real o es no real. Obviamente hay mucha información. Habrá que seguir investigando sobre este tema. No me quiero ver muy como Maussan porque luego en una de las últimas entrevistas que le decían, oye, ¿por qué no sueltas sus muñequitos? Casi lloraba, decía, es que sí son reales, sí son. Pero ¿por qué? Es que ahí está la prueba, el ADN, que no sé qué, pero ¿por qué no los...? No me dio tanta risa porque casi parecía que iba a llorar. Ya después le dio risa, pero Sí, bueno. lo que, lo que suceda con esos, este, que digamos, pues esas figuras, por no decirle de otra manera, lo que suceda con esas figuras en los próximos semanas o meses, o sea, antes de que se acabe este año, yo creo que va a definir ahí donde o se reivindica parcialmente o, o se cae la fama, ¿no? Ya Sí, veremos. sí, sí, claro. Sí, porque fue un movimiento muy arriesgado para él. No sé Sí, qué intereses, qué pactos sí, haya hecho para hacerlo, pero sí está, digo, sí, si realmente es dices, científico, no se hubiera arriesgado. así Perdón. es. Dices, esperando que haya algo de verdad en eso, porque si no, dices, pues fue nada más para llamar la atención y pues malo, ¿ah? Sí, así es. Así es. Muy bien. Bueno, pues yo creo que de momento hasta aquí le dejamos. Si ustedes tienen más información de la Antártida, algunas leyendas, historias que sepan por ahí, claro, están las famosas, ¿no? Del comandante Byrd y eso que por allá a principios del siglo XX fue y que se metió así tipo como en tierra hueca, ¿no? Que también ya comentamos y que después volvió a una expedición de Estados Unidos con barcos y aviones y que supuestamente lucharon con platillos voladores y que mejor se regresaron porque tenían una tecnología más, más avanzada, aunque eso puede asustar a la gente, pero también puede ser una cortina de humo, ¿no? Para que se asuste todo el mundo y no vayan, y Estados Unidos sigue yendo y él sí sigue buscando, encontrando y sacando cosas, ¿no? Ya veremos. Yo espero que en este siglo, si no nos toca a nosotros, ¿verdad? Pues a nuestros hijos o nuestros nietos que de veras conozcan la verdad de qué hay en la Antártida, ¿no? Y qué tiene que ver con el pasado de la humanidad. Sí, exacto. Yo creo que más bien eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Saber realmente qué hay, por qué tanto cuidado ahí, por qué, digo, si no tiene nada de malo, pues simplemente lo das a comunicar, ¿no? Pero el hecho de que lejos de que te expliquen, mejor te lo prohíban, pues como todo, ya sabes Así es. que te prohíben algo y ahí está el buscarlo. Y aparte, como bien dices, puede ser una cortina de humo para temas políticos, temas de mil cosas que ahorita puedan estar ensayándose, así como, bueno, como otros tipos de movimientos, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, que haya más investigación seria y que podamos conocer esas verdades ocultas. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo. Entonces, pues hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Nos vamos a despedir. Que todos tengan buen día, tarde, noche o fin de semana. Y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego, que estén bien.